Como estoy haciendo videos en español, entonces necesito explicar todo lo que he estado haciendo, 130 y pelos de videos, y solo 5 o 6 videos en español, entonces necesito explicar de rápido qué es lo que estoy haciendo en español para que la gente que escucha en español pueda entender cuál es mi punto de el tema de este canal. Y bueno, el tema de este canal es de que hay una guerra mundial contra el individuo, una guerra de todas las organizaciones, todas las entidades, todos los gobiernos, todas las religiones, todas las mafias, todos los compañías grandes, todas están en guerra entre ellas y nosotros estamos en el medio como borregas en el matadero, y los carniceros se están peleando entre ellos y las borregas ahí en medio. Así es como somos nosotros. Es mi punto de vista, claro, no, lo que estoy diciendo no tiene que ser 100% de verdad. También tú no te la creas, no vayas a estar saliendo y pensando que en realidad hay una guerra de verdad. Simplemente estoy explicando un punto de vista, y si entendemos ese punto de vista, podemos ampliar nuestro entendimiento de qué es lo que está pasando en el mundo. Entonces, también no hay que viajarnos y creérnosla, porque hace tiempo he estado viendo muchos patrones en las noticias en los cuales le lavan el cerebro a la gente y la gente se la cree, y es como una vacuna. Por ejemplo, nos dicen de los reptilianos, de muchas cosas locas, de que los políticos toman sangre y cosas así. Entonces, nada de eso, también no hay que viajarnos con todas esas tarugadas, porque también hay que ser conscientes de que también hay que ser conscientes. Entonces, mi punto de vista es que hay una guerra mundial contra todos los individuos de parte de todas las entidades, y las entidades son los gobiernos, todo ya lo dije. Entonces nosotros estamos en el medio, somos como las borregas, y los carniceros están peleando para ver quién se queda con las mejores borregas, con las más gorditas, con las más bonitas. Entonces así es como es el mundo para mí, desde mi punto de vista. Pero mi punto de vista también cambia siempre, también no soy inflexible, también hay que ser flexible y entender que nunca hay que defender la verdad, porque la verdad nunca nos va a defender a nosotros. Esa es la realidad. Entonces, por ejemplo, si vemos la guerra en Rusia y Ucrania, la guerra es una guerra contra los rusos y los ucranianos de parte de los gobiernos. Ellos lo que hacen es están peleando entre ellos, pero a la vez están atorando a su misma gente con reglas y conductas que no deberían de ser. Entonces, aunque las guerras son guerras contra otros países, también son guerras contra el individuo a través de sus propias organizaciones gubernamentales. Lo mismo vemos en el Medio Oriente, donde en el Medio Oriente, por medio de religión y lavado mental que ya es de generaciones y generaciones, pues están rompiendo la boquita, se están allá dándose por todos lados, y y pues ya no saben qué hacer, y lo único que les queda es llegar hasta la destrucción, porque eso es lo que quieren, eso es lo que les manda su lavado mental. Y pues hazlos cambiar, no, nunca van a cambiar esos changos de por allá, porque así es como son y así es como les gusta hacer, y ni modo. Los chinos, estamos viendo cómo los chinos también, el gobierno de la China, son más depredadores económicos, depredadores, y también los atoran con un estilo capitalista en el cual todo debe de ser una ganancia circular para el gobierno local, porque el gobierno local alimenta el gobierno federal, que es el gobierno grande, vamos. Y bueno, los países de América Latina, pues hemos visto cómo ha habido una guerra contra la gente a través de la criminalización de todo. Y bueno, podemos tratar de buscar el origen de las mafias y todo eso, pero eso en realidad no tiene mucho sentido, porque nunca es bueno hablar de la gente mala,
porque no vayan a estar oyendo y entonces se van a decir, a ver, ¿qué está diciendo ese chango que está hablando de mí? Entonces lo mejor es no andar hablando de la gente mala, solamente de los líderes que están a la vista. Y bueno, aquí en Estados Unidos hay una guerra de todos contra todos en las noticias, porque si sales caminando, en realidad todos somos amables, todos somos buenas gentes, porque así es como son los americanos. En Estados Unidos así es, todos somos diferentes y todos tratamos de echarle ganas. Entonces la verdad es que en la calle toda la gente, sea como sea, se sonríe y trata de ser buena persona, por lo menos en el área de la Florida. Imagino que en Texas también y en Nueva York, bueno, pues Nueva York es una ciudad y todos los neoyorquinos siempre están como enojados y siempre son muy competitivos porque pues así es como les dio la vida a entender que así es el mundo y pues así es como se van a quedar. A mí la vida me dio a entender que tengo que ser una buena persona y así es como me voy a quedar. Entonces uno tiene que entender que en realidad uno tiene que ser buena persona y no andarse creyendo lo que ven las noticias, porque nada tiene que ver con nosotros. Y bueno, ya tenemos un suscriptor más, estoy muy feliz de que mi micrófono ya mejoró, porque la esponjita que tenía aquí no valía gorro y le estaba haciendo muchos sonidos raros y no me gustaban los sonidos. Entonces ahora un miembro de mi tribu se activó y le hizo una nueva funda a mí este cosito, entonces ya el sonido está mucho mejor. Y bueno, este es otro episodio más del diario show del acontecer mundial y espero que esto siga creciendo. Y acuérdense, esto es Illuminating Future y así es como está el show, ¿ok? Y yo soy yo. Gracias y que tengan muy buena noche, muy buen día, que les ilumine el universo, la luz y a echarle ganitas. Gracias, bye.